Saludos y bendiciones a todos, Iglesia Roca de los Siglos y Gracia Eterna son bienvenidos en este día del Señor, el día que Dios nos ha dado. Nos debemos alegrar y gozarnos por las misericordias de Dios que nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos, de respirar y de disfrutar junto a nuestras familias. Pedimos que usted, donde se esté ubicando, allí en la sala, allí en el hogar, en la recámara, donde usted esté, que vayamos entonces unidos, ya recomponiendo nuestros pensamientos para este espacio de tiempo en el cual esperamos que Dios sea glorificado a través de la adoración con las alabanzas y la predicación de la palabra. Así que damos gracias al Señor y le pedimos a Dios que se glorifique en medio de sus vidas. Padre, en esta hora oramos ante ti porque tú eres bueno y misericordioso. Te damos gracias por un nuevo día que tú nos has dado, un día en el cual podemos apreciar tu gracia, tu misericordia y tu favor, Dios. Te pedimos que nos des la gracia para caminar, Señor, de la mano tuya, para caminar bajo la sombra del Altísimo, Señor, y saber que en ti estamos confiados y seguros, Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Oramos esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. En la casa de Dios vamos a adorar a nuestro gran y poderoso Dios, como decía el salmista. Alabamos nuestras voces hacia el Señor. Así que cantemos juntos esta hermosa alabanza. Su brillo sufrió la muerte en su visión. Prenda muerte una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida, mi favor. Pone vi la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar, herido por mi transgresión, y en silencio
en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Qué bueno es el Señor que podemos realmente pedirle a Dios que seamos siervos para su gloria. En un día como hoy, el día del Señor, celebramos la gracia que Él ha derramado sobre nuestros corazones en Cristo Jesús. Y damos la bienvenida nuevamente a aquellos que se están añadiendo a la conexión, pidiéndole al Señor que usted se ubique, que se coloque allí en el lugar de atención para este tiempo de culto racional, no solo nuestros cuerpos, sino nuestra mente, nuestro corazón, para elevarlos a nuestro Señor en este tiempo. Invita a su familia, dele share al video, haga lo que usted quiera hacer para que entonces otros también sean alcanzados con la palabra del Evangelio de Jesucristo. Amados, también quiero aprovechar en esta oportunidad, ya que hoy se celebra el Día de las Madres y queremos darle un obsequio a las madres, a las mamás de Iglesia Roca de los Siglos y de Gracia Eterna. También aquellas mamás de familias que nos siguen viendo y que ya han hecho el interés para entrar a la Iglesia Verdad y Gracia allá en Magna. Le pedimos que hoy domingo a las 4 de la tarde pasen por el estacionamiento de la Iglesia Gracia Eterna. Escuche, hoy a las 4 de la tarde tenemos un obsequio separado para cada mamá de las iglesias, Gracia Eterna y Roca de los Siglos. Y queremos dárselo con mucho cariño. Vamos a mantener el distanciamiento social. No se asuste, no vamos a entrar al templo. Usted se queda en su vehículo y vamos allí a amablemente entregarle un obsequio. Así que haga el deber de ir por allí, amadas. Bueno, en esta hora quisiéramos ya ir a la palabra directamente para gozarnos, no sin antes dar las gracias, hermanos. Gracias al equipo de trabajo que hoy se reunió aquí. Es de mañana, estamos grabando de mañana para publicar hoy ya cerca del mediodía, pero damos las gracias a los hermanos del equipo de adoración, damos gracias a los hermanos que están en audio, en video, damos gracias al pastor Ovidio que nos brinda el apoyo y damos las gracias al Señor por darnos este honor y privilegio, hermanos. Quisiera que continuemos con nuestra serie expositiva de la carta de Pablo, la segunda carta del apóstol Pablo que le escribe a su discípulo, a su hijo amado Timoteo. Quisiera que busquemos el capítulo 4, continuar ahí el capítulo 4, y vamos hoy a ver los primeros 8 versículos del final de este tiempo, de las últimas palabras de Pablo a Timoteo. Y dice así, busque en su Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. La escritura de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre eterno, sabio, santo y misericordioso, gracias por permitirnos abrir tu palabra y ahora, Señor, disponernos a publicarla como mensajeros tuyos. Publicarla, Señor, las verdades que en ella, Señor, tú inspiraste. Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir estas palabras a Timoteo, a la iglesia de Éfeso y hoy a nosotros como congregación. Señor, yo soy un instrumento y te pido que, así como el profeta en el Antiguo Testamento pidió que pasaras el carbón encendido por sus labios, y el ángel le tocó y le limpió los labios, Señor, así hagas conmigo. Soy hombre inmundo, no soy digno de portar el mensaje de gloria y de salvación a tu pueblo, a tu iglesia y a los perdidos. Pero aquí estamos, Dios, para la gloria y la alabanza de tu nombre, no que me vean a mí, sino que te vean a ti. Ayúdame, Señor, a mostrar tu carácter. Ayúdame, Señor, a expresar las verdades de tu palabra de forma tal que los que escuchan puedan mirarte a ti, Señor. Te pido, Dios, que traigas arrepentimiento al corazón de los perdidos. Te ruego, te suplico, Dios, que salves a los que están fuera del redil, pero que tú has predestinado para esta salvación tan grande desde antes de la fundación del mundo. Dios, despierta a alguno hoy dándole un corazón nuevo y dándole vida nueva. Pero también te suplico, Padre de gloria, que traigas a rectitud a tu pueblo, a santificación, Señor, que mientras estamos aquí en este peregrinar, esta palabra venga para consolar, pero también venga, Señor, para reprender, para redarguir y también, Señor amado, para animar. Te pido, Dios de gloria, que así seas tú exaltado en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, amada iglesia del Señor, es un gozo ver cómo transcurren los capítulos que hemos estado viendo, pero a la misma vez nosotros ya desde la perspectiva de mirar hacia atrás podemos por lo menos pensar un poquito cómo se habrá sentido Pablo al escribir esta carta, cómo se habrá sentido Timoteo al recibir esta carta. Pensemos un momento cómo un hombre que está metido en una celda, en una cloaca, en un lugar de encarcelamiento, con un gobernante déspota, despiadado, mentiroso, un hombre que la emprendió contra la iglesia como un subterfugio y ya había matado a algunos de los apóstoles. Pero ahora Pablo se encontraba preso y se veía que no tenía ya chance. En la primera carta vimos nosotros cómo Pablo hizo contrastes que en el capítulo 3 volvimos a ver. Hizo contrastes entre los hombres malvados,
hombres que se habían destinado a torcer las Escrituras. Y Pablo descubrió esas conductas pecaminosas dentro de la iglesia de Éfeso. Hermanos piadosos que estaban sirviendo al Señor, cientos de ellos, probablemente en diferentes casas, porque habían distintos ancianos también. Pero esta infiltración surgió desde adentro, no surgió desde afuera. De la manera en que Pablo habla en Hechos capítulo 20, como lo hemos visto en ocasiones, Pablo le avisó a los ancianos de Éfeso que cuando él partiera, se levantarían maestros de entre ellos mismos que vendrían a torcer las Escrituras. Así que estos hombres tenían unas actitudes totalmente pecaminosas, hombres malos, como dice la Escritura, de los últimos tiempos. Y aclaramos que los últimos tiempos en ese capítulo 3 no se refiere a la escatología que habla del tiempo del fin de nuestras vidas. Pablo, en la manera en que sigue hilando su conversación, está dándonos a entender que se estaba refiriendo al presente, pero también al futuro de la iglesia hasta el día nuestro que hemos recibido la Escritura, para ver que ese tiempo iba a continuar hasta el día de Cristo. Entonces sí, escatológicamente, continuamente, Pablo en su escrito habla de la segunda venida de Cristo. Ellos fijaron su enseñanza errónea en asuntos que no eran la palabra de Dios. Ellos fijaron su enseñanza en cuentos de viejas, en genealogías interminables. Pero Pablo, por eso es que le insiste y le dice: Timoteo, recuerda las sagradas Escrituras. Timoteo, presta atención, mucha atención. Persiste en lo que yo te enseñé. En estos capítulos anteriores, Pablo les recuerda la labor de su abuela y de su madre. Recuerda que desde niño ellas te criaron en el temor de la Escritura, en el Antiguo Testamento. Y les dije, no te olvides que ellas se esforzaron, Loida y Eunice, tu abuela y tu mamá se esforzaron en mostrarte la palabra de Dios. La palabra de Dios que apunta a tu vida, a esta salvación gloriosa en Cristo Jesús. Amados, la perseverancia de estas dos mujeres dieron fruto en el Timoteo que nosotros vemos hoy en la Escritura. Y aprovecho una vez más para felicitar a aquellas madres de nuestras congregaciones, Iglesia Roca de los Siglos, Gracia Eterna y Verdad y Gracia, con el deseo profundo de que miren en Eunice y en Loida ejemplos dignos de imitar. Usted no sabe si realmente usted está criando un futuro Timoteo. Usted no sabe si dentro de su hogar hay una mujer piadosa que está criando usted y que va a emular a Loida y a Eunice. Porque va a criar a sus hijos en el temor de Dios por haberlo visto de usted. Amados, y ciertamente el relato de la mujer en la Escritura es importante y lo vemos desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y hoy queremos honrar a las mamás, a nuestras madres, claro que sí, pero honrarlas desde el contexto bíblico que apunta a la gloria de Jesucristo más que al yo, que apunta a la gracia de Dios derramada en la vida de nosotros, los creyentes. Y si usted que está viendo esto, mujer, y no es creyente, yo quiero que usted no se despegue de ahí, que se quede en este lugar, porque queremos y hemos orado y hemos insistido en oración a Dios, que este sea un día en el cual venga la salvación a tu casa. Amados y amadas mujeres, sométanse al liderazgo piadoso de sus esposos y enseñen a sus hijos en el temor del Señor.
Instruye al niño en su camino y cuando llegara viejo no se apartará de él, dice la Escritura. Amados, tenemos que insistir en nuestros hijos. Y esto es una cápsula, esto es un paréntesis del sermón, pero es el hilo de la enseñanza que Pablo le está recordando a Timoteo a lo largo de esta epístola. Recuerda, ¿por qué? Porque Timoteo tenía unos retos por delante muy difíciles. Pablo enfatiza al final de ese capítulo 3 la importancia de la autoridad de la Escritura. Pablo le dice que la Escritura es superior a los mitos y a los cuentos y a las fábulas que estaban enseñando aquellos falsos maestros. Pero Pablo le está diciendo entonces en esta transición entre el capítulo 3 y el capítulo 4 que no es suficiente con saber las Escrituras. Pablo entonces procede a seguir con un mandato solemne a Timoteo y vemos en ese versículo 1, acompáñame entonces a continuar en la Escritura en estos versículos que vamos a ver. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco o te encargo, como dice otra versión, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Hermanos, si esto es importante para nosotros, vemos el trasfondo, lo voy a repetir. Pablo ya había tenido un transcurso ministerial de 30 años. 30 años, Pablo era un viejito. Para aquellos hombres que no les gusta que le digan viejito, y a lo mejor cuando yo llegue a más viejito, a lo mejor no me guste tampoco. Pero Pablo estaba escribiendo desde un calabozo. Pablo estaba escribiendo desde un lugar en donde él estaba totalmente restringido y él anticipaba su muerte. Esta vez tenía un sentido de urgencia que es el que permea por toda esa carta, un sentido de urgencia ante la inminente partida de él de la tierra. Y Pablo quiere que bajo juramento prácticamente, fíjense que la manera en que los judíos establecían pactos y juramentos solemnes delante de otras personas o con otras personas era teniendo 2 o 3 testigos. Y Pablo está invocando ahí al Padre y está invocando a Jesucristo, está invocando a la Trinidad porque él conoce muy bien y su doctrina es muy clara de que es Padre, Hijo y Espíritu Santo el único Dios verdadero. Y le está diciendo, mira, Timoteo, lo que te voy a encargar ahora está siendo visto y te lo estoy diciendo delante de aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Es decir, un día tú no vas a dejar de existir, un día tú vas a continuar pasando de esta vida a la vida eterna que Dios ha prometido y vas a ser juzgado. Vas a ser juzgado. Amados, el Padre le dio toda la autoridad a Jesucristo para juzgar a la humanidad. Solo encontramos en Juan capítulo 5, versículo 22. Mire cómo dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Así que el Padre le dio a Cristo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Jesucristo no está en un pesebre, como dije en la predicación anterior. Jesucristo no está colgado en un crucifijo con un rosario. Jesucristo está sentado en su trono de gloria y un día volverá, vendrá por segunda vez y ese juicio tendrá lugar cuando levante a los muertos y a los vivos que estemos en el momento en que Él venga. Un día, amado hermano y amigo que usted está escuchando, seremos juzgados. El juicio final está cerca. Es inevitable, escuche, es inevitable el juicio final. Ahora, si está sin Cristo, usted debe entender que Jesucristo un día va a abrir los libros y va a juzgarle por sus obras. Y no es que seamos salvos por las obras, es que hay una sola obra que va a tener valor delante de ese trono y es la obra de Jesucristo. Y si la obra de Jesucristo, de expiación, de redención por la humanidad, no le ha cubierto a usted, me temo que realmente no importa si usted es iglesia y está jugando a estar frío o caliente, no importa si usted es un no creyente, un día seremos juzgados. Los cristianos no seremos juzgados en la misma medida que serán juzgados los no creyentes.
Pero tenemos que dar cuenta, y por eso Pablo confronta a Timoteo antes de darle los 9 lineamientos, mandatos, instrucciones, que recuerde delante de quién él está, que recuerde delante de quién él se encuentra. Mire lo que Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso, precisamente en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, yo conozco tu fatiga, yo conozco tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí estamos bien. Y quisiéramos ser esa iglesia todos, ¿sí o no? Todos quisiéramos ser esa iglesia hasta ahí. Pero hay un pero ahí. Y los peros de Dios son bien importantes. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y Él le llama arrepentimiento. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿A quién está llamando arrepentimiento? ¿A los pecadores? ¿A los no convertidos? A la iglesia. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te arrepientes. Así que amigo, esto me dirijo a los amigos, a los que aún no han dado ese paso, que están esperando un evento milagroso o una predicación manipuladora que te diga levanta la mano y corre al frente, o que están esperando que lágrimas borboteen por sus ojos, o que están esperando un tuki-tuki en el corazón, o que están esperando una obra sobrenatural de Dios presentársela a usted personalmente. No, este es el llamado de Dios a la vida de los perdidos. Si usted no está en Cristo, un día vas a rendir cuentas ante un Dios santo, puro y justo. Hombres pecadores que hemos caído de la gracia de Dios. La Biblia en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. No dice, algunos nacieron sin pecado. Jesucristo es el único que nació sin pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos en enemistad contra Dios. Somos hijos de ira, dice la Escritura. El único camino que nos reconcilia con el Padre no es la religión, no son las obras, las buenas obras, no es ser un filántropo, una persona que da sus bienes para ayudar a los demás. No es aquel que se desvive viendo cómo colabora con los otros para ganarme una estrellita en el cielo o una corona, que vamos a hablar ahorita de eso. Pablo no se refería a ese tipo de corona. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Pero la Biblia habla que la justificación es solo por fe, solo por gracia. Es una decisión que Dios pone en su corazón. Escuche, la salvación es de Dios. Son mentiras y patrañas aquellos que no creen en la predestinación y que no creen tampoco en el llamamiento eficaz. ¿Sabe por qué? Porque quieren tener control de Dios. Quieren tener un papel protagónico en la salvación, donde dicen, bueno, Dios predestinó a los hombres. Sin embargo, mire la contradicción. Sin embargo, yo voy a decidir cuando yo quiera. O te predestinó y la salvación es del Señor, como dice la Escritura, o la salvación está en tus manos solemnemente y no en Dios. Cristo, que no pecó, tomó el lugar nuestro, sufrió el castigo que merecemos. Juan capítulo 1 dice: pero a todos los que le recibieron, tienes que tener un acto y una acción de decidir. Claro que sí. No vas a ser como un monigote o una marioneta que va a levantar la mano sin el entendimiento.
pero tampoco esperes emociones extraordinarias para responder al llamado de Dios que se te está haciendo hoy. Pero a todos los que recibieron, a los les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino nacemos de Dios. Como Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, un corazón nuevo. Pero si te rehusas, escucha, hijo de nuestras iglesias, esta predicación es para ti. Los hijos nuestros que están en Roca, en Gracia, en IBC allá en Oklahoma, en Torrefuerte, en todas las iglesias aquí de Utah. Hijo amado que todavía no has dado un paso de vivir para Cristo. Si te rehusas a rendir tu vida a Cristo, un día comparecerás como Timoteo, como Pablo le está diciendo a Timoteo, ante el trono de Cristo, y Él sin duda te juzgará. La religión de tu papá no te va a salvar. ¿Escuchaste? No te va a salvar. Tienes que tener una experiencia personal con el Dios de tus padres. El Dios a quien ellos y nosotros estamos orando incansablemente por ti. Mateo 25:46 dice, y estos, los que se rehusaron a creer en el Evangelio, irán al castigo eterno, pero los justos la vida eterna. Así que no importa lo que tú hayas creído en esta vida, si no caminaste hacia la cruz para confesar a Cristo como tu Salvador, estás perdido. Solamente Cristo ofrece vida eterna a través de la fe únicamente puesta en Él, y es por pura gracia. Romanos dice, el día en que conforme a mi evangelio Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, confrontándolo precisamente con la realidad de un evento futuro inevitable, que para él debe ser no de temor, ni para ningún creyente debe ser de temor. Debe ser de gozo, es esperanza. Fíjense en el versículo 8, ¿cómo termina? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, pero no solo a aquel, no solo a él, dice, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida, su segunda venida. Hermanos, y los que estamos en Cristo, debemos todo el tiempo amar y desear esa segunda venida. Así que ahora vemos a Pablo que le da estas últimas instrucciones ministeriales a Timoteo. Pablo le está diciendo bajo este solemne mandato, juramento, avisándole de la eternidad, de que él un día rendirá cuenta, pero para que viva cada día, delante de la presencia del Señor, como si fuera el último día. Como si fuera el último día. La responsabilidad final del ministro, amados hermanos, no es ante una iglesia. La responsabilidad final de Timoteo es frente a Jesucristo. La responsabilidad final de cada uno de ustedes y de nosotros los pastores es delante de Jesucristo. Esto no quiere decir que las iglesias y los pastores no se rindan cuentas entre sí. Claro, la iglesia tiene que velar, como estamos viendo aquí, la necesidad de una iglesia vigilante, una iglesia bíblica que puede identificar a aquellos que se levantan a destruir la sana doctrina de la palabra. Tener ese entendimiento, hermanos, de que un día vamos a estar delante de la presencia del Señor, y es a Él que a fin de cuentas le vamos a rendir cuentas de nuestra vida. Nos libra del temor a los hombres, del qué dirán. Nos libra de tener un ego que se levante buscando la aprobación de los demás. Amados, este solemne encargo, vemos que Pablo le está dando sus mandatos finales. Él está diciendo, estos son los mandatos finales, amado hijo Timoteo. Y por eso vemos 9 verbos imperativos el resto de la carta. Versículos 2 al 4 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que Pablo, el primer mandato imperativo que vemos ahí es el verbo prediques.
Es decir, acciona predicando la palabra. Ya la entendiste, ya la tienes, pero ahora no te puedes conformar con eso. Tienes que predicar la palabra. Y nosotros vemos que le dice a Timoteo: predica, insiste, redarguye, reprende y exhorta. 5 mandatos que le da en ese solo versículo. Ahora recordemos que para esa época, el término que se utiliza para predicador es heraldo. Y el heraldo era un hombre que estaba bajo autoridad de una persona influyente, de importancia, y ese estaba comisionado a llevar un mensaje de esa persona. Ese heraldo, en la época en que se está escribiendo esta carta, ellos lo entendían muy bien, Timoteo lo entendía muy bien y la iglesia lo comprendió. Era llevar un mensaje del que le envió. No era llevar un mensaje del mensajero, no era llevar el mensaje de la interpretación o los comentarios del mensajero. Era llevar fidedignamente el mensaje de aquel que le dio el mensaje y no llevar el mensaje del mensajero. Que mucho nosotros perdemos el tiempo cuando el mensaje del autor del mensaje se turba y se contamina con el mensaje del mensajero. Y este trabalengua y esta paradoja es importante, porque nosotros tenemos que tomar la escritura y tenemos que interpretar al pueblo como estamos haciendo. El peso que Pablo le está poniendo aquí es: habla la palabra, no hables tus palabras, sé fiel al texto bíblico. Timoteo tenía que proclamar la palabra de Dios con la autoridad del que se la dio, la autoridad que proviene del cielo. Así que la palabra de Dios es lo que los pecadores, es a través de la cual los pecadores son salvos y la iglesia es edificada, mis amados hermanos. Pero que mucho vemos nosotros en nuestro tiempo que se predica otra cosa. Pablo señaló los errores que habían dentro de la iglesia y nosotros, tanto los ministros como la iglesia, estamos llamados a identificar las zorras que se meten dentro de la iglesia, los lobos, como Pablo le habló en Hechos. Tenemos que predicar toda la escritura, le está diciendo, inspirada por Dios, como vimos en el capítulo anterior. Toda la escritura es inspirada por Dios, es infalible, es inerrante, y podemos y tenemos que confiar en ella. Y por eso Pablo guió a Timoteo a que defendiera la sana doctrina. Ahora, continuamos en ese versículo y Pablo le sigue desarrollando la idea y aquí lo que podemos ver es cómo y cuándo Timoteo tiene que predicar. Él tiene, como ves en el versículo que estamos viendo, el versículo 2, tiene que predicar insistentemente. Él dice insiste, y ese verbo insiste significa literalmente estar presente, estar preparado, estar listo, estar disponible. En otras palabras, quiere decir, nunca pierdas el tiempo. Aprovecha todas las oportunidades que tengas. No solo al ministro Timoteo, amada iglesia, sino a cada uno de nosotros. Cuando Dios nos dé la oportunidad de expresar el evangelio, no demos nuestras ideas. Que nuestro testimonio apunte a la grandeza de Jesucristo. Que nuestras canciones apunten a la gloria de aquel que nos salvó, de aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz. No hay tiempo para perder el tiempo, le está diciendo Pablo a Timoteo y nos está diciendo hoy a la iglesia. No hay tiempo para la pereza. No hay tiempo para la holgazanería. No hay tiempo que perder, amados. Iglesia, hoy debemos tomar esta palabra con el sentido de urgencia que Pablo le está dando a Timoteo. Si nosotros no le damos un sentido de urgencia y repartimos esto para miles de años atrás, estamos perdiendo el tiempo y estamos en una pereza. ¿Por qué es entonces la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué tienes que predicar el evangelio con insistencia? ¿Por qué tienes que redarguir? ¿Por qué tienes que amonestar? ¿Por qué tienes que exhortar? ¿Por qué tienes que hacerlo? Pablo ya estaba por perecer, hermanos. Pablo estaba a punto de partir de esa vida. Y porque este mensaje es el mensaje del Dios vivo y verdadero. Ahora, ¿cuál es el contenido de ese mensaje? Todo el consejo de la palabra de Dios tiene que ser expuesto. No son algunas partes.
No son algunas cosas que nos gusten porque creemos que a la iglesia se le debe predicar este tema en particular y vamos por toda la Biblia buscando a ver cómo entonces pasamos ese tema para que la iglesia reciba esa palabra. Mira lo que dice en Éfeso, lo que Pablo le explicó a los ancianos en Éfeso, que tienen que explicar la palabra, todo el consejo de Dios, no pueden omitir el consejo completo de Dios. Dice en el capítulo 20, versículos 27 y 32, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Y el versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros la herencia con todos los santos. Así que Él no rehuyó, Él no se limitó, Él no rehusó, Él no impidió predicarles todo el consejo de Dios que recibió de Jesucristo. Mira lo que dice un pastor bautista, un ministro bautista del siglo XVIII. Dice lo siguiente, y yo concurro con lo que él dice: es improbable que sirva de algo un sermón que no contenga las 3 R's. Las 3 R él dice que son ruina por la caída, redención por Cristo y regeneración por el Espíritu Santo. Continúa diciendo, y cito, mi objetivo en cada sermón es llamar a los pecadores, vivificar a los santos y convertirme en una bendición para todos. Hermanos, acabamos de ver 3 imperativos que van sobre estas verdades que Pablo le está expresando a Timoteo sobre el pacto juramento delante de quien él está en esta hora recibiendo esa comisión. Delante del Rey de Gloria que vendrá un día y juzgará vivos y muertos. Y que tiene que predicar. Ahí le dio el mandato, pero ahora continuamos con 3 mandatos más en estos próximos versículos de esta parte final que Pablo está exponiéndole a Timoteo, que tiene que ver con redarguye, reprende y exhorta, esa parte del versículo. Porque es la misma línea de pensamiento que nosotros vemos que él trae desde el capítulo anterior, como les mencioné. El versículo 16 que terminó diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, y para corregir, para instruir en justicia. Eso Pablo terminó diciéndole en el versículo 16 a Timoteo. Y es el hilo de conexión que nosotros vemos entre la conversación que Pablo está teniendo con Timoteo al filo de su muerte. Amada iglesia, es nuestra responsabilidad, la nuestra, cuando predicamos la palabra, de redarguir y reprender el pecado, de llamar a las vidas a arrepentimiento. Esa es nuestra responsabilidad. Ese fue el mensaje que los antiguos en el Antiguo Testamento llevaron al pueblo de Israel constantemente. Ese es el mensaje que nosotros hemos visto en la Escritura, que Jesucristo y los apóstoles predicaron a todos, y que hoy se nos está haciendo predicada esta palabra para arrepentimiento, para redarguir el corazón, para reprender el pecado en nuestras vidas y llamarnos a arrepentimiento. Y usted dice: pero ¿por qué un cristiano arrepentimiento si ya fuimos perdonados? Y muchos de ustedes contestarían como yo: porque en este paquete que estamos todavía tenemos una mancha de pecado que es nuestra carne. Mientras estemos aquí, vamos a batallar contra el pecado y la inmundicia que todavía se avecina en nuestros corazones, que de nuestras propias concupiscencias se levantan pecados con los que tenemos que batallar en las tentaciones que nos vienen a nuestra vida. Ninguno de nosotros estamos exentos, y Juan dice incluso que si alguno dice que no ha pecado, hacemos a Dios mentiroso. Hermanos, y no nos regocijamos de eso, pero por eso es que necesitamos la comunidad de fe. Por eso es que necesitamos la congregación de los santos. Por eso es que este distanciamiento de estar fuera de nuestras congregaciones nos afecta a todos como comunidad de fe. Porque estamos recibiendo la palabra aquí unos a otros, conviviendo en un tiempo que es el día de adoración en comunión para levantar el nombre y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El tercer verbo que vemos ahí es un imperativo también, pero es un verbo que es más positivo. Los otros 2 son negativos, este es positivo. Tiene que ver con el proceso, hermanos, de discipulado. Es decir, cada pastor tiene delante de sí un reto delante de él, hermanos, de exhortar, de disciplinar a los miembros de la congregación
que son rebeldes y desobedientes a la palabra. Pero Pablo continúa diciéndole a Timoteo cuál es la actitud que debe tener Timoteo al hacer estas cosas, al reprender, al redarguir y al exhortar. Pablo le dice ahí al final de ese versículo que debe hacerlo con toda paciencia y doctrina. Y esa paciencia es la que nosotros debemos tener cuando estamos precisamente dirigiéndonos al pueblo de Dios, ser pacientes. La manera que los pastores estamos llamados a tratar a la iglesia, amados hermanos, no es tener impaciencia. Y les voy a decir algo. Cada pastor tiene la lucha de desesperarse cuando ve hermanos y hermanas que se les predica una y otra vez la Escritura y no vemos cambios en ellos, persisten en los mismos pecados. ¿Y sabes qué? A veces somos contaminados con un virus que se llama el virus del fast food, los pastores. Ese me lo inventé. El virus del fast food es hacerlo todo rápido. Queremos ver la obra de Dios en la vida de la congregación de ahora para ahora. Se nos pega a los pastores y somos contaminados. Y Timoteo no estaba exento de ello. Por eso Pablo le dice, con toda paciencia y doctrina. Hay pastores que quisiéramos tomar a algún hermano que nos sea de ejemplo en la congregación y clonarlo. Y hay pastores que quizás quisiéramos darnos por vencidos de hermanos que no vemos cambios en ellos y que persisten en seguir pecando. Pero si nosotros hiciéramos eso sería pecaminoso, sería discrimen y no bíblico. Así que el corazón de un pastor, Timoteo, tiene que ser imparcial, tiene que amar a todos por igual. Al cabezón, a la oveja que es dura, a la oveja que hace papel de cabra en vez de oveja, y también a aquellos que son mansos y humildes y que ya han crecido en la fe y que han decidido caminar bajo el abrigo del Altísimo, siendo pastoreados primero por el gran pastor de las ovejas. Por eso, hermanos, tenemos que ser pacientes al comunicar las verdades del Evangelio de Jesucristo. Él nos reveló la palabra y fue más paciente con nosotros que lo que nosotros a veces somos capaces de ser con los demás. Y esto aplica, yo lo he dicho, tengo que repetirlo hoy porque es un pecado que impregna la comunidad de fe en nuestras congregaciones. Nos impacientamos con nuestros cónyuges, con la esposa, con el esposo. Nos impacientamos con nuestros amados hijos. Nos impacientamos con nuestros padres rebeldes, mundanos, que se sientan en la banca, pero viven como impíos. Amados, lo que Pablo está diciéndole a la iglesia a través de Pablo es que no son las palabras bonitas, no es la elocuencia del predicador, no son los chistes o ilustraciones impregnantes que pueda traer el orador. No, hermanos, lo que cambia y transforma la vida del ser humano es la bendita y gloriosa palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo de Nazaret. Él es el que transforma los matrimonios que están en camino al divorcio. Él es el que transforma los corazones de hijos rebeldes y los torna a padres piadosos que han dado su vida en oración, clamando por sus hijos. Él es el que transforma la palabra de Dios, el Espíritu Santo, a hombres y mujeres lesbianas, homosexuales. Él es el que transforma al homicida. Él es el que transforma al que es un corrupto. Él es el que transforma al fornicario. Él es el que transformó nuestras vidas, siendo nosotros peores que todo lo que acabo de mencionar. Por eso es importante la palabra de Dios. Timoteo, ¿cuál es la motivación de Timoteo? Pablo le da motivaciones cada vez que le da un mandato. Ciertamente Timoteo tenía algunas señas, como Pablo indica en los capítulos anteriores y principalmente en Primera de Timoteo, donde habla de su salud. Y en la medida que Pablo le está hablando de ciertas actitudes que tiene Timoteo, está dándonos a entender que él tenía miedo de la encomienda que se le había dado. Él tenía temor ante una encomienda que se le había dado como esta. Hermanos, yo no quisiera haber estado en los zapatos de Timoteo. Y todos nosotros, cuando somos llamados
a algo en el ministerio, ciertamente respondemos así, respondemos con miedo. ¿Por qué a mí? No, envíate al otro, que el otro lo haga, que aquel lo haga. Pero nosotros vamos a ser un día confrontados por las verdades de la Escritura, a aquello que nos llamó Dios, los dones que depositó en su vida y en la mía. Amada hermana y hermano, Timoteo seguramente necesitaba esa motivación que vamos a ver aquí en el desarrollo ya final de este sermón. Pero usted y yo también necesitamos que estas motivaciones vengan a nuestras vidas como un aliciente para responder a lo que Dios le ha llamado a usted a hacer. Mira, hermana, hoy Día de las Madres, yo recalco la importancia de usted, las que son mayorcitas, las que son mayores, que ya han tenido una vida y tienen una experiencia, sobre todo siendo piadosas, mujeres de Dios, que cumplan el ministerio y el consejo bíblico para educar y enseñar a las mujeres más jóvenes en el temor de Dios, a ser mujeres responsables en sus hogares, a ser mujeres piadosas que se someten a sus maridos, a ser mujeres diligentes desde que se levantan hasta que se acuestan y no perezosas en Facebook. Hermano, versículos 3 y 4. Continúa Pablo dándole entonces esta motivación de mantenerse firme en lo que él le está encomendando. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos quieren oír y rechazarán la verdad e irán tras mitos. ¡Qué locura, hermanos! Si Timoteo, como lo mostró Pablo en diferentes cartas, en donde en una de ellas, hablando de Timoteo, dice, mire, le voy a enviar a Timoteo, porque verdaderamente no he visto a otro que muestre un amor por la iglesia como él. Mostrar un amor por la iglesia, amados hermanos, ministros que están escuchando, es mostrar amor por los perdidos. Porque nosotros estábamos perdidos y fuimos encontrados por Dios. Y fuimos atraídos a esta salvación. Y la iglesia se compone de muchos perdidos que hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz. Y nuestra oración es que Utah sea para Cristo. Que aquí Rose Park y el lugar donde estamos en West Valley, en Magna, en donde sea que Dios nos ponga aquí en Utah, las iglesias de sana doctrina que Dios ha traído para acá, se han alcanzado los perdidos. Esto no es para quedarnos en las cuatro paredes. Hermanos, al igual que aquella época, al igual que esto que Pablo está diciéndole, oye, responde a esto que lo que quieren es que les cosquilleen el oído y que les complazcan en aquellas cosas que ellos quieren oír y no en lo que la palabra de Dios dice. Así pasa igual acá, hermanos. Nosotros tenemos en esta época cristianos o aquellos que quieren ser cristianos a su manera. No como dice la Escritura, sino a su forma. Porque la Biblia para ellos es de interpretación personal. Ellos escogen cómo interpretar la Biblia, pero no van a la Biblia para que ella misma se explique. Y de esa manera nosotros vemos que eso es una herejía, que es un error que se dio en ese tiempo y es un error que vivimos hoy, hermanos. Escuchen. Un cristiano obedece la palabra de Dios sin añadirle ni quitarle. Pero como la enseñanza bíblica, hermanos, lo que hace es que reprende, lo que hace es que corrige el pecado, la gente prefiere realmente un cristianismo light, un cristianismo en donde no me señalen el pecado. Y así hay muchas iglesias donde el cristianismo que predican los pastores desde los púlpitos es un cristianismo para rascar el oído. Lo triste de esto, hermanos, es que estas personas lo que hacen es que cuando sienten que su corazón es aplastado, huyen de esa enseñanza. Cuando sienten que sus vidas son confrontadas y le hace sentir como gusanos en esta tierra, salen huyendo porque quieren escuchar cosas que complazcan sus oídos. Amado, estas personas son todo lo contrario a lo que hizo la iglesia de Berea. Ellos escucharon primero la palabra, la analizaron, la filtraron y creyeron. Pero las personas hoy en día de este tiempo, igual que las personas de ese tiempo, lo que hacían era lo contrario. Ellos iban a buscar cuál era el mensaje que querían escuchar. Así que buscaban a aquellos que le dijeran las cosas que a ellos les interesaba escuchar. Por eso es que Pablo le está diciendo,
Predica la palabra por causa de la falsedad de aquellos maestros fraudulentos y de sus oyentes egocéntricos. Ahora vemos el versículo 5, hermanos. Ahora veremos estos 4 últimos mandatos que Pablo le da a su querido hijo en la fe. Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, y ustedes y yo hemos ya escuchado esta palabra, este término griego, el original, no se refiere a beber vino, se refiere a la neutralidad que debe de tener el ministro de Dios y el cristiano ante la adversidad, ante la prueba, ante la oposición. Una neutralidad y una calma que le permita tomar decisiones prudentes, tomar decisiones sabias. Para ser pacientes hay que estar sobrio. Hay que estar en vela, hay que estar en guardia, hay que estar mirando lo que está pasando dentro de la congregación. Pero también ese elemento de ser sobrio representa que él debe de velar por sí mismo. No solamente velar dentro de la congregación las ovejas del rebaño de Dios que nos dio a pastorear, sino también nos llama a velar por nosotros mismos. Ese es el encargo que le está haciendo Dios en la palabra a los ministros y a cada creyente del Señor. Y es un contraste entre la inestabilidad de los falsos maestros a la que nos llama a nosotros los creyentes, a los ministros de la palabra del Señor. Así que, amados, también le sigue diciendo a causa de la confrontación que va a hacer contra el pecado, que va a sufrir. Él le dice entonces, soporta las aflicciones. Ese es el segundo mandato en ese versículo. De hecho, si vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 23, dice lo siguiente: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. ¿Escucharon? Timoteo está en libertad, es decir, estuvo preso. ¿Nos damos cuenta? Así que el propio Timoteo, luego de que Pablo le enviara esta carta, Timoteo mismo se ve que cumplió en obediencia los mandatos que Pablo le había dado de que continuara predicando la palabra y confrontando el pecado. Y eso le costó el encarcelamiento. Y esto es Hebreos capítulo 13, versículo 23. Continúa diciéndole, haz la obra de evangelista. Dice, cuida la iglesia, pero recuerda, tienes que predicar el evangelio. No es que lo llamó a hacer el ministerio de evangelismo. No es que lo mandó a tener aquel rol de evangelista. No, a lo que se refiere es a la función que toda la iglesia, usted y yo, tenemos de obedecer la gran comisión. No es una opción para el cristiano obedecer la gran comisión. ¿Y cuántos de nosotros estamos evangelizando en nuestro diario vivir? ¿Cuántos de nosotros en esta cuarentena hemos aprovechado para enviar textos o estar en Facebook o utilizar el Zoom para hablar con nuestras amistades de Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros hemos salido a algún lugar y aunque el distanciamiento que persiste hoy social, lo hemos cuidado y lo debemos mantener, no nos impide nadie de que podamos evangelizar teniendo los cuidados? Pablo dice al final de este versículo, cumple tu ministerio. Mis amados hermanos, este último mandato de Pablo a Timoteo lo que hace es que recoge precisamente todo lo que en esta carta se ha estado hablando, no solamente los imperativos que le acaba de mencionar, sino todos los demás. No olvides tu responsabilidad de cumplir con todo lo que te he hablado, de cumplir delante del Señor con la encomienda que tienes. Y la evidencia que vemos nosotros de la urgencia de Pablo está en conexión entre los versículos que siguen, versículos 6 al 8. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Algunos teólogos le han puesto a esta porción el epitafio de Pablo, es decir, lo que va a estar en la tumba, en ese
lugar escrito, aquí yace el apóstol Pablo y esto es lo que se dice de mí. Y algunos han sugerido a la congregación que piensen en este momento como tal vez Timoteo está pensando. ¿Qué se dirá de ti el día que ya no estés aquí? ¿Qué dirán de mí mi esposa? ¿Qué dirá de mí mis hijos? ¿Qué dirá de mí la iglesia? ¿Qué dirá de usted sus papás? ¿Qué dirá de usted su esposo, su esposa? ¿Qué dirá de usted su vecino? ¿Qué dirá de usted aquel que le conoció? Frente a la muerte, Pablo reflexiona de la realidad de que íbamos a morir. Vemos tres aspectos. Él reflexiona sobre la realidad presente. Él reflexiona sobre su realidad pasada. Y Pablo reflexiona en esos versículos sobre su realidad futura. Y lo vemos ahí, como él lo desempacó en pocas palabras. Aquí vemos al apóstol Pablo ya casi para morir, hermanos. Él está hablando de que él agradó a aquel que lo llamó y lo rescató de las tinieblas, aquel que un día allí camino a Damasco se le presentó y le reveló el evangelio de él mismo. Jesucristo se le apareció, fue el último de los apóstoles a quien presencialmente fue visto, presencialmente y discipulado por Jesucristo. Amados, es glorioso ver esto, como él al fin de sus días, 30 años de ministerio, está escribiendo ahora desde esa celda las últimas palabras a Timoteo. Él sabía que él no iba a salir con vida de ahí. Él sabía que iba a ser martirizado. No sabemos si en realidad cuando ya está escribiendo estas últimas palabras, ya había empezado a sentir la furia de lo que le esperaba y a tener una idea de lo que le iba a venir. Pero él tiene en estas expresiones, él muestra a nosotros, la iglesia, la actitud que él tenía frente a la muerte. ¿Cuál es nuestra actitud ante la muerte, hermanos? La primera actitud que nosotros vemos, que Pablo expresa, él dice que él se ve como una ofrenda hacia Dios. Y esto es algo interesante, hermanos. Él dice, porque la versión de la Biblia de las Américas dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y los holocaustos que se daban en el Antiguo Testamento, la víctima era lo principal. Nada más era más importante que la víctima del holocausto. Sin embargo, como un gesto voluntario en Números, vemos que se añadió granos y unos líquidos que se derramaban de una muestra adicional de agradecimiento de parte del ofertante. Y derramaba este vino o aceite en el altar. Es decir, Pablo aquí al final de sus días, en lugar de darse el crédito, en lugar de darse la gloria a él por lo que él había hecho de alcanzar a los gentiles, de plantar iglesias por todas partes a donde fue, de poner ancianos en las diferentes iglesias, de soportar la aflicción durante todo su tiempo, que fue, como él dijo en Romanos capítulo 12, como una ofrenda, cuerpos presentados al Señor como sacrificio vivo. Ciertamente él lo experimentó, pero al final de sus días, él no apunta al sacrificio de él como algo mayor que el sacrificio de Cristo. Y se pone en el lugar de una ofrenda de libación que es derramada como un gesto de gratitud. Él está diciendo, aquí estoy muriendo por Cristo, pero lo que yo he sufrido por Él jamás se compara al sacrificio perfecto y glorioso de Cristo Jesús. Y es la actitud que debemos tener nosotros. Y Timoteo está siendo llamado a mirar a Cristo como su ejemplo. Ver en Pablo cómo imitó a Jesucristo. Ahora que está llegando este tiempo de la partida de Él, vemos estos mismos rasgos en el Antiguo Testamento con Josué y Moisés, Elías y Eliseo, Salomón y David. Y así vemos cómo hacen transiciones para llevar el mensaje de la gloria de Dios que apunta a Jesucristo. Y así debe ser nuestra vida. Sacrificios para el Señor, pero sin ocultar que nada de lo que hacemos jamás va a ser más importante ni grande que el sacrificio de Cristo. Por eso a veces podemos entender que en los originales es muy probable que Pablo no haya utilizado la palabra sacrificio como lo dice la Reina Valera, sino una ofrenda.
Porque realmente no era un sacrificio, era una ofrenda de gratitud derramada tal vez sobre el animal, pero quien era importante era el sacrificio, el holocausto. Y así debemos vernos nosotros en esta vida, hermanos. Él continúa diciendo, y el tiempo de mi partida está, y el tiempo de yo terminar el sermón también. El tiempo de mi partida está. Y esa palabra partida tiene muchas implicaciones de metáfora, pero vamos a utilizar una sola, que es la más que vemos consona con lo que Pablo está hablando. Pablo está viendo su partida como se interpretaba en el original, que era haciendo una ilustración de un barco que está en un muelle y que entonces va a levantar anclas, que va a ser soltadas y libertadas las sogas que están amarradas en el muelle, que van a ser recogidas y esa ancla va a ser subida y él va a continuar un rumbo. Pablo no está diciendo que la vida se acabó con la muerte y está hablando de la muerte inminente de él como un ya se acabó aquí, no pasa más nada. Como dicen los falsos maestros de religiones alrededor nuestro, testigos de Jehová, los mormones. Vidas que no son después de la muerte, como dice Jesús. ¿Tú sabes lo que es pensar que toda la Escritura habla de la vida eterna y habla de la vida después de la muerte, habla del cielo, habla del infierno y todavía hay gente que quiere confundir a personas que están sus mentes entenebrecidas y que quieren vivir como le da la gana aquí en la tierra? Para decir, no, si yo después que haga 2 o 3 obras y toque puertas y haga lo que Jesús dijo, toca puertas y evangeliza la mentira, con eso voy a hacer de los 144,000. Debemos examinar nuestra actitud como Pablo. Mirar el presente real de nuestras vidas. Amados, lo más seguro que tenemos nosotros es la muerte. Pablo dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor. Juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mira Timoteo, esto es lo que le dice Pablo, de la misma manera que yo he sido fiel a Cristo, en lo que Él me encomendó, así debes también serle fiel. Ten la misma esperanza que se me ha dado a mí. Nuestro juez justo nos recompensará por pura gracia, no por obras, ni por ningún mérito que haya en nosotros. La recompensa es la vida eterna. Y yo no quiero entrar aquí en el bima y en frases que sacamos nosotros para huir de recompensa que Dios nos dará. Pablo está hablando de muchas metáforas aquí que utilizó durante todo su camino. Habló de la batalla, habló del ejército, habló de soldados, habló de agricultores, habló de deportistas, y eso es la ilustración que él trae aquí, y él se ve con esa bendición de haber llegado ya a la meta, pero haber llegado a una meta de la forma correcta y bíblica. Él venció. Él está viendo que Él venció porque Cristo venció. Él todavía tenía vida, estaba escribiendo, pero veía las cosas con la fe que usted y yo debemos tener. Ciertamente la muerte es algo que ninguno de nosotros queremos afrontar con una realidad como la que Pablo está afrontando. Porque nos amarramos a las cosas de esta vida. Nos gustan las cosas de esta vida. Pero ese no es nuestro deber. Nuestro deber es transitar en esta vida sin echar raíces que nos impidan apuntar a la gloria de Cristo, sin tener un ancla en ese puerto de tal forma que se oxide y no pueda sacarse ya de ahí porque se pegue. No, tenemos que mirar hacia arriba, hermanos. Tenemos que hacer como Pablo y Timoteo en esta hora han apuntado a nuestras vidas. Que podamos nosotros entender claramente que el Evangelio lo tenemos que predicar a nosotros. Que debemos de ver la muerte, como Pablo que está escribiendo esta última carta de su vida a Timoteo, la muerte como una victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde sepulcro tu aguijón? Amados, mire, cuando la enfermedad viene, cuando la violencia se acerca a nuestras vidas, nosotros no la esperamos ni la llamamos. En un abrir y cerrar de ojos, podemos perecer. La pregunta hoy aquí y en esta predicación es, hagamos un análisis de nuestra vida. Pensemos que hoy es el último día de nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer en relación a Cristo? ¿O nos vamos a enfocar en esta vida pasajera o nos vamos a apuntar hacia la gloria de Cristo? Muchas personas utilizan esta frase, ¿qué vas a hacer
Vive como si este fuera tu último día, pero de la manera incorrecta. Se van a perderse en los afanes de esta vida, en los pecados de esta vida, para disfrutar de lo que no disfrutaron, dicen en su carne, en el ego. Nosotros los cristianos estamos llamados a pensar que este es el último día que tenemos para hacer la obra de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, porque en tu amor y misericordia nos has bendecido, Dios, y nos has dado la oportunidad de predicar tu palabra. Las últimas palabras de Pablo a Timoteo. Los últimos mandatos de Pablo a Timoteo. Que los recibamos en esta hora nosotros en nuestras vidas. Que veamos la realidad presente, cómo estamos, de dónde tenemos que arrepentirnos, en qué áreas tenemos que tornarnos a ti, Dios amado. Qué cosas tenemos que corregir de nuestras vidas. En qué áreas nos hemos desviado para darle gloria entonces a las cosas de este mundo y a nuestro ego en lugar de a ti. Señor, ayúdanos a que como iglesia, cada individuo, cada miembro de estas congregaciones puedan ejercitarse en el evangelismo, desde sus propios hogares, siendo diligentes al dar un buen testimonio en medio de su familia. Señor, cúbrenos y ayúdanos, Señor, a ser relevantes en tu palabra. Usa en este tiempo esta predicación, Dios mío, para que los perdidos sean alcanzados y salvos, y para que tu iglesia, Señor, sea edificada a través de ella. Solo es tu obra, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia venga a mí. Gracia y paz, como puede ser que el perfecto Rey con su sangre pagó. Qué expiación tan grandiosa tú das, que más mi pecado puedes limpiar y librar. Qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia y paz, como puede ser, canción de gratitud, cantaré sin parar, apartado y amado por Dios, satisfecho estoy en Jesús mi Señor.
amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí, tu gracia vino a mí, tu gracia vino a mí, tu gracia vino a mí. Gloria a Dios, qué bueno, gracias al Señor que nos ha dado este privilegio de hoy estar aquí en la casa del Señor, que es usted, que soy yo, sirviéndole al Dios Todopoderoso. Quiero por último recordarle a las madres, a nuestras mamás de Roca de los Siglos, de Gracia Eterna y Verdad y Gracia, que por favor a las 4 de la tarde de hoy pasen por allí, por el estacionamiento de la iglesia Gracia Eterna en West Valley. Queremos darle un obsequio, un pequeño detalle a las madres, así que son bendecidos en este día y resto de semana. Bendiciones.